Les he dicho a los bloqueadores beta. ¿Cómo? Los inespecíficos para beta 1 y beta 2 y los específicos beta 1. Se habló de la acción anti-anginosa, Sí, Antiarrítmica y antihipertensiva. exacto. media. Estamos 3. Recapitulemos un poco. Sí. ¿Por qué es antihipertensivo beta bloqueador? Doctor. Porque va a disminuir el inotropismo y el cronotropismo. ¿Ya ahí? Que va a disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción y a su vez la hipertrofia. ¿Y? La dilatación va a disminuir precardia, subcardia. Entonces que está haciendo sus conclusiones técnicas, científicas. ¿Cómo es la cosa? Y va a actuar sobre lo que se crea el corazón, va a disminuir el inotropismo y cronotropismo. ¿Y eso qué produce? La frecuencia de la presión. ¿Y eso qué produce? Si usted pone el corazón más lento y le pone menos sangre, ¿qué baja? La presión arterial. Tampoco. Baja el gasto. Baja el gasto cardíaco. Correcto. Y si baja el gasto cardíaco, ¿qué ocurre? Usted mismo. No. Si baja el gasto, Baja la presión. lo hace porque disminuye la fuerza de contracción y disminuye la frecuencia cardíaca. Si baja el gasto, le baja la presión enseguida. No, ¿por qué? Porque es la vasoconstricción. ¿En qué momento le baja la presión arterial? Cuando la vasoconstricción desaparece. 2 a 4 semanas. En ese momento baja la presión. El gasto se lo baja enseguida, pero la presión arterial no. Hay quienes hablan de que el efecto es a las 2 semanas y algunos hablan hasta las 4 semanas. Y entonces, para que ocurra la disminución de la vasoconstricción se requiere ese tiempo. O para que actúen otros fenómenos, otros mecanismos posibles de acción. ¿Cuáles son los otros posibles mecanismos de acción? Usted ha apellido Wallace, ¿no? ¿Ah? Jiménez. Tony Wallace está allá. ¿Y cuáles son los Wallace? ¿Está aquí el otro Wallace? ¿Tú eres? Todos los iguales son iguales. José Wallace y Tony Wallace. Disminuye renina. Se considera que la renina es un efecto beta 1. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué otro efecto produce? Disminuye la liberación de catecolaminas. Disminuye la liberación de catecolaminas por el bloqueo beta 2 o beta 1. Beta 2 a nivel presináptico. O sea que hace un bloqueo del feedback periférico. También puede bloquear el feedback central a nivel centro vasomotor. Bloqueo beta acá arriba, bloquea el flujo simpático de salida a nivel bulbar, y eso produce el efecto antihipertensivo. Y un reajuste de varios receptores que también explica la acción antihipertensiva. Entonces, lo principal es la disminución del gasto, pero también participan otros mecanismos que explican la acción antihipertensiva de los beta bloqueadores. ¿Correcto? Recuerden que siempre el primer bloqueador no actúa de forma inmediata. Así como las enfermedades tienen periodo de latencia entre la inoculación de la bacteria, el virus, lo que sea, y la manifestación clínica,
¿correcto? Acá también hay periodo de latencia entre la administración del fármaco y la acción farmacológica. ¿Sí? Así lo use por vía intravenosa el fármaco, tendrá siempre la latencia. Usted baja el gasto inmediatamente, pero no baja la presión. La presión cede o baja cuando esa vasoconstricción homeostática, refleja, como la quiera llamar, desaparece o cede. Y en ese momento el fármaco actúa con la disminución del gasto cardíaco. ¿Correcto? ¿Qué requeriría usted para que un fármaco beta bloqueador le baje la presión enseguida? Que tenga bloqueo beta y bloqueo alfa 1. Y el beta 1 puede ser selectivo o no selectivo. Por último, habrá algún producto farmacéutico por ahí que sea beta 1 selectivo, pero para esos efectos no importa que no sea selectivo o que sea selectivo. Entonces, ¿qué fármaco usted tiene con acción bloqueante beta y bloqueante alfa? La betalol. ¿Correcto? Esta la betalol está constituido por 4 estructuras, 4 isómeros, de los cuales 2 no sirven y 2 sí sirven, hablemos así. Uno tiene acción bloqueante alfa y otro tiene acción bloqueante beta. Esa es la betalol, se puede utilizar por vía oral en dosis de 200 miligramos, o lo principal de este tipo de sustancia, usarlo en crisis hipertensiva. ¿Correcto? La presión arterial está muy alta, hay peligro de una hemorragia cerebral, lo que sea, o una urgencia hipertensiva, y usted usa la betalol, lo utiliza por inyectable. Utiliza por vía intravenosa o por vía intramuscular. ¿Cuál es el beneficio de esta cosa? Por el bloqueo beta le baja el gasto, y por el bloqueo alfa le quita la vasoconstricción, refleja, compensadora, como usted la quiera llamar. Entonces usted obtiene el efecto antihipertensivo de una manera rápida y la presión le baja enseguida. Entonces usted puede hacer 20 miligramos ahora y espera 4 o 5 horas y le mete 20 más hasta que le controla la presión arterial. Se llama la betalol. ¿Conoce algún otro fármaco bloqueador beta y alfa? ¿No hay más? ¿El alfa-metildopa qué es? ¿El alfa-metildopa qué es? El alfa-metildopa es un estimulante del malón central. Acá arriba. ¿Sí? Hay otros fármacos que son los bloqueantes beta y bloqueantes alfa. Este tiene el ceniprolol. Ceniprolol. Bien, eso como antihipertensivo. Como antianginoso sabemos qué es lo que hace. ¿Verdad que sí sabemos qué es lo que hace? Disminuye la demanda de oxígeno. Aumenta la oferta. Aumenta la oferta. Y aumenta la oferta, ¿por qué? Llenado diastólico de las coronas. Alarga la pausa diastólica. Y ahí llenado. El llenado coronario se hace en diástole. Si este corazón, un bloqueador beta, late menos frecuentemente, está con 60 por minuto, 56 por minuto, quiere decir entonces que se demora más la diástole. Y lógicamente también se demora el periodo de inyección sistólica. Las dos cosas son alargadas. ¿Correcto? Pero se prolonga la diástole y en diástole se produce el llenado coronario. Y a lo que siguen las coronarias le llega la sangre bien de epicardio a endocardio y mejora la circulación a nivel del endocardio, que es la zona isquémica por excelencia. Vamos. Entonces, la acción antianginosa obedece principalmente a la disminución de la demanda. ¿Por qué? Porque disminuye el hilo
coro 1, y son dos de los factores que tienen que ver con la demanda de oxígeno por parte del miocardio. ¿La otra cuál es? La presión de la pared del pulmón izquierdo. Esa la podemos disminuir de otra manera. Cuando veamos anteginosos, tenemos qué fármacos disminuyen la presión en la intracavitaria, que se traduce por presión en la pared del pulmón. Ahí están los nitratos. ¿Sí? Entonces, estos fármacos disminuyen a propósito. Ahora no me acuerdo de lo que estamos hablando. El grupo 17. Ustedes tuvieron clase la semana pasada, ¿a qué horas? La semana pasada, la clase pasada. De las 4. ¿A alguien se le perdió algo? Unos zapatos. ¿A No, es que una compañera me... No me quedan a mí. No, ella dijo sí, lo mismo, una alpargata, una serie de cosas. Algo, ¿no? Una chica del grupo 5 me entregó algo que se le ha perdido. Ya le pregunté al grupo anterior, o sea, al 15 y al 17. Ustedes son de 15 y 17. Me confundo. Y en ninguno de los dos grupos ha salido el dueño de esto. Un relojito. Está bonito. Lo voy a tener un día más, el viernes. El dueño tendrá que decirme qué marca es y todas esas cosas. Si no, se lo daré ahí a lo que lo encontró. Porque ya me lo pidió. No, pero esa reunión me lo da. Eso no me lo voy a poner yo. Pero yo voy a la honradez de ella, ¿no? Se lo puede, pero bueno, apoyo eso. Pero me entró a mí. Así pasó hace poco con un teléfono por ahí viendo la cara de Este se le quedó el teléfono. Así mismo un compañero del otro grupo que entró después me dijo, vea doctor, este teléfono se ha quedado. Yo me lo guardé y ella vino corriendo a ese día por el día siguiente. Se me dio todo. ¿Qué? ¿El teléfono? Pero esta niña del reloj no sabe. Estaba aquí. No, se lo daría a la chica, pero no. Entonces, la acción anteginosa. Bien. Sí. Doctor, sobre el alfa-metildopa, me quedó otra duda. Si es estimulante alfa central y he escuchado que es antihipertensivo, ¿cómo funciona? Si es estimulante alfa, ¿no sería vasoconstrictor? No. Entonces, Los receptores alfa 2 están adelantando el vertiente. lo siento. Están a nivel periférico, principalmente a nivel presináptico, y están también a nivel postsináptico. Si el receptor alfa 2 es postsináptico, es órgano efector. Claro. Si el receptor alfa 2 es presináptico, bloquea la liberación de catecolamina. El receptor alfa 2 central está en el núcleo del fascículo solitario. La estimulación alfa 2 central estimula el vago y produce una depresión del centro vasomotor. Al reprimir el centro vasomotor, disminuye los impulsos que salen del cerebro de arriba hacia la periferia. El flujo simpático de salida a nivel vulvar se corta. Entonces hay menos estimulación simpática periférica, o mejor dicho, abajo, afuera del sistema nervioso central. Entonces, si hay menos simpático, hay menos taquicardia. ¿Sí? Y alfa-metildopa supuestamente no produce los niveles de taquicardia que producen otro tipo de sustancias. Aparte de que tiene una acción estimulante vagal, que también condiciona un poco la bradicardia. ¿Sí? Entonces
central, acá. Ahí sí, ¿Sí? ahí sí entendí. Entonces, y no es el alfa-metil-2 exactamente, es el metabolito alfa-metil-norepinefrina. Esta misma sustancia a nivel periférico es vasoconstrictor, a nivel periférico. Pero lo que interesa es que el fármaco pasa la barrera y actúa acá arriba. ¿Está claro? Entonces, si hablamos de concentración sanguínea, en alfa-metil-dopa no me interesa la concentración sanguínea, lo que me interesa es la concentración acá. ¿Sí? Cuando el fármaco se depura de acá arriba, o sea, se elimina, el efecto antihipertensivo desaparece. Si se depura de la periferia, no importa. Pero si se depura de acá, ahí sí me interesa. Y entonces, estos fármacos estimulantes alfa 2, cuando se suspenden bruscamente, producen taquicardia, producen hipertensión de rebote. ¿Por qué? Porque es como que usted hubiera puesto un freno en el centro vasomotor para que no se libere catecolamina. Suspende el fármaco, saca el pie, se libera la catecolamina de forma abundante. Y eso le puse estimulación cardíaca, vasoconstricción, todas las cosas, crisis hipertensiva. ¿Correcto? Vamos. Mientras más rápido desaparezca un fármaco de acá arriba, más veloz será el rebote. Entonces, ¿quién tiene más problemas de hipertensión de rebote? La clonidina, que es el catapresán, y ya casi no se utiliza. ¿Sí? Pero el alfa-metil-dopa, acá arriba, se demora en depurarse 100 horas. No, el alfa-metil-dopa. El catapresán se va rápido. Como se va rápido, es como que usted quitara bruscamente el pie del freno y el carro se le va al color. Acá es lo mismo. Mientras tenga pisado usted el alfa 2, lo tenga deprimido, controlado, no se liberan catecolaminas. Pero si usted saca el, ¿cómo se llama? El fármaco, se libera catecolaminas. Y mientras más rápido se libere, digamos, saque el fármaco que está bloqueando el alfa 2, más frecuentemente se produce la hipertensión de rebote porque se liberan catecolaminas en exceso. Entonces, uno de los problemas del catapresán, de la clonidina, que es un fármaco antiguo, es justamente la hipertensión de rebote cuando se suspende. Como se está tomando, ¿cómo se llama? Clonidina, catapresán, o estuvo tomando en su época, ¿verdad? Y de repente decía, ya lo tomo la clonidina. Y en cuestión de horas, la presión que estaba controlada sería a 220, 140, lo que sea. Cefalea, todo lo que tiene de problemas con una hipertensión arterial. Crisis hipertensiva. En cambio, con el alfa-metil-dopa, este metabolito, alfa-metil-noradrenalina, tiene por lo menos 80, 100 horas acá arriba. Entonces, para que desaparezca el freno, lo hace muy lentamente. De tal suerte que no hay una liberación excesiva de catecolaminas, y este fármaco, este alfa-metil-dopa, no produce hipertensión de rebote. Pero ya dejemos eso. Ya nos vamos a meter, nos vamos al hipertensivo de aquí. No. Ya de uno. Ya. Está. Hablamos de los que tienen ISA y hablamos de los que tienen beta 1 de selectividad. Ni ISA ni beta 2. ISA. Tiene que ser el probador. El marcador. El marcador. O el marcador. El asunto es el siguiente. Hay beta-bloqueadores que tienen actividad agonista
parcial. Ya voy. Ahora se va a hacer la mancha roja con nosotros. Actividad agonista parcial, que también se ha conocido como ASI en español, actividad simpático-mimética intrínseca, o como ISA en inglés. ¿Qué significa esto? Que ciertos fármacos beta bloqueadores tienen la capacidad, paralelamente al bloqueo, de producir estimulación beta. Correcto, es una cosa un poco difícil de comprender o de entender, pero esa es la característica de la sustancia. Así mismo como bloquea, si esta sustancia tiene la capacidad de producir estimulación beta, no tanto como un beta 1, ¿cómo se llama? O un beta 2 selectivo, como un salbutamol, qué sé yo, ¿correcto? Pero sí tiene la capacidad para estimular los receptores beta cardíacos. Entonces, estos fármacos son el pindolol, el bupindolol, el oxprenolol, el penbutolol y el acebutolol, entre los más conocidos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué produce un fármaco en reposo de los bloqueadores beta? Taquicardia, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca. Estos fármacos disminuyen menos la frecuencia cardíaca en reposo. Porque también estimula. ¿Qué hacen los beta bloqueadores con el flujo sanguíneo periférico? Lo disminuyen. Estos fármacos disminuyen menos el flujo sanguíneo periférico. ¿Qué pasa con el asunto de los diabéticos? Estos fármacos tienen menor acción diabetogénica. Entonces, estos fármacos, según la opinión de algunas personas, intuidas, investigadores, etc., servirían principalmente en hipertensos o en pacientes con arritmia o lo que sea, de las indicaciones básicas, más enfermedad vascular periférica. Porque habría menos problemas vasculares periféricos. Porque ese efecto vasoconstrictor estaría menos intenso con un fármaco que tiene cierto efecto beta estimulante. ¿Sí? ¿Estamos? Aparte de la actividad agonista parcial, los fármacos beta bloqueadores tienen una acción quinidínica, un efecto quinidínico. Este efecto quinidínico tiene que ver con el canal de sodio. Bloquea los canales de sodio. Y el efecto quinidínico prácticamente es un efecto antiarrítmico, porque la quinidina es un antiarrítmico. Y como bloquea canales de sodio, tiene un efecto anestésico. Correcto. Sin embargo, ese efecto solamente se observa con el propranolol. Y para que se produzca el efecto con el propranolol se necesitan dosis elevadas. Por lo tanto, no es un efecto que se va a buscar o a hacer, a producir en un paciente normal. O sea, yo no puedo coger el beta bloqueador, ¿correcto? E inyectarme en una herida para que me produzca anestesia. ¿Estamos claros? Aparte del efecto quinidínico, los beta bloqueadores pueden ser selectivos.
beta bloqueadores selectivos. Esto quiere decir que bloquean receptores beta 1. Recuerde que el beta 2 está en los pulmones, en los bronquios. El efecto beta 2 es broncodilatador. Y si usted utiliza un bloqueador inespecífico, usted bloquea el beta 1, que es lo que quiere bloquear, desde el punto de vista terapéutico, pero no le conviene bloquear el beta 2, porque le produce un espasmo bronquial y el paciente se ahoga. Entonces, usted utiliza un bloqueador beta 1. Un bloqueador beta 1 es el atenolol, el metoprolol, el betaxolol, el bisoprolol, el bunitrolol, ¿correcto? El acetutolol, entre otros, ¿correcto? ¿Cuál es el beneficio de bloquear solamente el beta 1? No actuar sobre el metabolismo de la glucosa y no actuar sobre la bronca. ¿Correcto? El efecto glucógenolítico o hiperglicemiante de las catecolaminas es beta 2. ¿Correcto? Es beta 2. Entonces, un paciente diabético debe recibir, en teoría, como beta bloqueador, un beta 1. Metoprolol, atenolol, acetutolol. ¿Sí? Porque de esa manera no se produce, ¿qué cosa? El metabolismo de glucosa. No se altera el metabolismo de la glucosa. El glucosa se transforma en glucosa, ¿correcto? Y aparte de eso, ¿qué otra acción más? Beta 2. Para los bronquios. El espasmo bronquial. El espasmo bronquial es beta 2. O sea, mejor dicho, la relación bronquial es beta 2. Los fármacos beta 2 selectivos, salbutamol, salmeterol, formoterol, todos esos fármacos son broncodilatadores. Si yo bloqueo el receptor beta 2, bronquio se cierra. Si yo uso un beta 1 selectivo, no va a ocurrir broncoconstricción. Ni alteración de la glucosa. Entonces, en teoría, yo puedo utilizar un bloqueador beta 1 selectivo en el paciente diabético y en el paciente con ¿Insuficiencia cardíaca congestiva? No, con asma. asma. La indicación precisa es hipertensión, la arritmia, etc. En el caso del ¿cómo se llama? El bloqueador beta 1 es selectivo, entonces yo lo puedo utilizar en un paciente asmático, porque el efecto broncodilatador es beta 2. ¿Correcto? Sin embargo, por insistir el concepto de selectividad es de banalizo. Cuando recién salió el atenolol al mercado, salió en dosis de 100 miligramos. Esa era la dosis terapéutica para el paciente hipertenso asmático. Con esto en la calle, los médicos y los pacientes se quedaban que la dosis le producía broncoespasmo. ¿Qué pasó después? Salió el de 25 y salió el de 50 miligramos. O sea, la cuarta parte y la mitad de esta dosis. Ahora, si la concentración sanguínea del bloqueante beta 1 aumenta, la selectividad se pierde. Y el fármaco bloquea los beta 2. Y el asmático tiene el broncoespasmo. Y el diabético tiene problemas con la glicemia. A tal punto de que más de uno, como opinión importante y que sabe los textos, le dice, si su paciente es diabético, si su paciente es asmático, no use ningún beta bloqueador, punto. Porque si usa el beta 1, vamos a decir, usa metoprolol, 100 miligramos,
eventualmente por interacción medicamentosa en la absorción, en la biotransformación, en la fibrosis proteica, en la excreción, en lo que sea, la concentración aumenta con las dosis terapéuticas y el paciente se le cierra el bronquio. ¿Y usted qué terminará haciendo? Sufrimiento para. ¿Estamos? Sí. Aparte, los IECA y los análogos como antihipertensivos protegen el riñón de la nefroclerosis. Yo lo explico. ¿Correcto? Tiene un efecto nefroprotector. Y los de acá, ¿qué efecto nefroprotector tienen? Los IECA disminuyen la presión intraglomerular. Disminuyen la presión dentro del glomérulo y de esa manera evitan los daños del mesangio, de lo que sea, del tejido del glomérulo. Y haciendo eso, previenen insuficiencia renal, a la cual se conduce todo paciente hipertenso. ¿Qué hace un beta bloqueador? Por más que sea beta 1 selectivo y lo que sea, el riñón se daña. Entonces, usar un beta bloqueador en pacientes hipertensos, diabéticos, asmáticos, no. Los IECA y los ARA2 no tienen nada que ver con los bronquios. ¿Correcto? Sobre la glicemia o sobre la patología de diabetes, controla el daño renal de la enfermedad a largo plazo. Entonces, ¿qué le pregunta? ¿Beta bloqueador o IECA? IECA. El paciente hipertenso diabético, de cajón, un IECA o un ARA2, pero no un beta bloqueador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, como está metido. Entonces, Una cosa más metido. los beta bloqueadores No se metido porque tienen un efecto cardioprotector. Yo tengo mucho. Ahora, lo que está metiendo en el suyo es blanco, pero el rojo sigue de fondo. El beta bloqueador tiene un efecto cardioprotector. Y la cardioprotección queda reflejada en lo siguiente. Usted tiene una persona normal, su arteria coronaria está así, y su colateral está así. Ustedes, no otros. ¿Correcto? Va por la calle y dice, saquen 6. Sacan 6 por jugar pelota. Y el defensa, el delantero, y el delantero de defensa, sube y baja, ¿verdad? ¿Qué pasa con la arteria coronaria suya? Está así, y la colateral se hace así. O sea, esta se transforma en esta. Se dilata. yo cuando Y la falta de oxígeno o el mayor requerimiento de oxígeno que usted necesita lo suple aumentando el flujo sanguíneo coronario. ¿Vamos claro? El paciente que está con una aterosclerosis tiene su arteria coronaria ocluida, su colateral está así, en reposo, y cuando hace el ejercicio no igualita, no se abre más. El reposo ya tiene dilatada la arteria coronaria en máximo. Entonces, si esto sucede con 70 por minuto, esto sucede con 120 por minuto en el normal. Esto sucede con 70 por minuto en el reposo, y esto sucede con 120 por minuto en ejercicio. ¿Cuál es la diferencia aquí? Es que disminuye el flujo sanguíneo coronario. El flujo sanguíneo coronario no aumenta porque las arterias colaterales no se dilatan, ya están dilatadas. ¿Verdad? Y ninguna angina se alivia porque el corazón le saca más oxígeno a la sangre arterial coronaria. No hay mayor extracción de sangre, de oxígeno de la sangre arterial. Entonces, aquí está compensado el asunto. Y usted
usted sube y baja, patea para allá, patea para acá, mete autogol, lo que usted quiera. Barch. ¿Correcto? Y no tiene dolor a pecho. Bien, falso. Mete autogol. Patea con la izquierda. Mete gol con la izquierda. Anda abajo. Así la gente se despierta un poco, se ríe. Claro. La preocupación. Siempre despierto. 120. Bueno, la cirugía está compensada. Acá el paciente no está compensada. Entonces, con 120 tiene isquemia. Exacto. Y isquemia se traduce Yo como dije dolor eso. precordial, angina típica, o por picotones, porque se le derrama agua caliente en el pecho, agua fría, se entupió en el pecho, lo que sea, angina típica. Atípica es el dolor opresivo. Atípico puede ser cualquier cosa que presente en el pecho. ¿Correcto? El paciente con enfermedad coronaria, usted le da un beta bloqueador, le da propranolol, 40 miligramos 3 veces al día. Dan 120. Ya encontró que la dosis es apropiada. Ese paciente, el reposo no tiene 70. El reposo tiene 56. O tiene de 50 a 60 por minuto. Toda terapéutica con beta bloqueadores implica un control del pulso, la frecuencia. Si la frecuencia se baja mucho y tiene 40 ya, pues ya está intoxicado, tiene bradicardia sinusal y posiblemente aparezca un bloqueo en un electro. Entonces, tiene 56 o 50. ¿Sí? Y a este mismo señor le dice, vea, vaya del segundo de abajo y vaya al tercer piso, búsquelo al señor Oñate y entréguele este papel. El paciente sube a la escalera y llega al tercer piso En un 80. 120. 80. Tiene 70. Manejable. No es manejable cuando tiene 120, 130 o más. Entonces, de alguna manera el paciente está cardio protegido. ¿Correcto? Eso va a tomar por la jugo. ¿Estamos? Eso es lo que- El efecto cardioprotector está en que el fármaco es antiquémico y es antiarrítmico. Las dos cosas. ¿Es antiquémico por qué? Es antiquémico porque en la práctica, cuando una persona se infarta y usted le da un beta bloqueador en forma inmediata al infarto, el tamaño del infarto se reduce. ¿Claro? No entendí. Y es antiquémico también, ¿por qué? Porque aumenta el flujo sanguíneo coronario. ¿Cuándo? En diástole. Ay, sí. Lo Y es meterían- antiarrítmico, ¿por qué? Porque disminuye el umbral para la fibrilación ventricular, que es mortal. Entonces, si un paciente se infarta, un beta bloqueador tiene utilidad por muchas cosas. Una de ellas es disminuir el tamaño del infarto. ¿Claro? Y otra es impedir que el paciente con infarto desarrolle una arritmia fatal. Entonces, el paciente infartado, no hablemos del paciente que está con angina, que también está cardioprotegido, ¿correcto? El paciente infartado está cardioprotegido con un beta bloqueador, por efecto antiquémico y por efecto antiarrítmico. Una arritmia puede matar a un paciente con infarto de miocardio. Pero meterle un blanco. Las arritmias, tomar. Y esto previene el desarrollo de arritmias. ¿Por qué? ¿Por qué es antiarrítmico beta bloqueador?
No, porque es antiarrítmico. ¿Usted sabe por qué es antiarrítmico? Ya, déjeme. Actúa sobre el nódulo AB y alarga el pre. Y al alargar el pre, menos impulsos pasan de aurícula. Entonces, un ritmo 2-1, 400-200 se transforma en un ritmo 5-1, 400-80. Aparte, estos fármacos intervienen también como antiarrítmicos por acción farmacotrópica negativa, por acción cronotrópica negativa, etc., en extracístoles ventriculares. ¿Correcto? Estamos claros con esto de la acción de la acción cardioprotectora. ¿Sí? Entonces, hablemos del beta bloqueo y el diabético. ¿Por qué es malo usar un beta bloqueo en un diabético? El efecto beta 2 ¿qué hace? Aumenta el metabolismo de la glucosa. Aumenta el metabolismo de la glucosa. La glucosa tonifica. Y por lo tanto, ¿qué hace? Aumenta la glicemia. ¿Correcto? ¿Qué pasa con la insulina? No va. ¿Por qué efecto? Va a bajarle. Alfa 2 inhibe la liberación de insulina. El efecto beta aumenta la liberación de insulina. ¿Correcto? En todo caso, el efecto beta 2 aumenta la glicemia. Usted sería un paciente diabético, hipertenso, y le mete un fármaco beta bloqueador, uno en específico. ¿Qué pasará con la glicemia? Se controla. Se controla. Si bloquea el beta 2 no Y el paciente está recibiendo antidiabético oral. ¿Qué pasará? ¿La glucosa aumenta o la glucosa disminuye? baja. ¿Qué cosa? ¿De qué dice? El fármaco o la sustancia normal, el efecto beta 2 aumenta la glicemia. Ya, si se la Yo bloquea, bloqueo el beta, disminuye. aumenta la glicemia. Y si a eso le agrego yo el efecto antidiabético de la sustancia antidiabética, baja la glicemia. ¿Correcto? Y si a eso le agrego yo que el bloqueador beta también que bloquea el beta 1 en el corazón, y uno de los signos periféricos de la hipoglicemia es la taquicardia, entonces la hipoglicemia está enmascarada, porque no hay la respuesta que usted quiere encontrar con los deditos, que es la taquicardia. ¿Sí, claro? Entonces, en estas circunstancias, mejor funcionaría ¿qué cosa? Beta 1. Selectivo. Que no me bloquee el beta 2, que no tiene nada que ver con la acción, ¿cómo se llama? Metabólica, sobre la Se glucosa. escucha la taquicardia, ¿no? No hay Que taquicardia. solamente eso me bloquea el beta 1 a nivel del corazón. Cierto, no hay taquicardia. Pero de cualquier manera me enmascara la taquicardia. Exacto. ¿Cuál es el primer síntoma de un paciente que está con hipoglicemia en cualquier parte? Taquicardia. Taquicardia. Hambre. Hambre. No me llama. Está con taquicardia, está sudoroso. ¿Correcto? Entonces, si está con bradicardia, porque está bloqueado, lo único que le servirá como guía El para hambre. pensar que está con hipoglicemia será el hambre y la sudoración Profusa. y básicamente el antecedente de que es diabético y que está tomando un antidiabético, o se está poniendo insulina. Pero es el hambre y la sudoración
suda profusamente. Lo que lo hace pensar usted que el paciente está hipoglicémico. Y si nadie le cree, sacuda nuevamente y póngalo en la boca. Y usted no, como que no echa nada. Amén. ¿Sí? Eso con el diabético. Es un mejor selectivo. Pensemos ahora Pero beta 1 en las es recomendable no usar mejor eso que usar yeca. las reacciones adversas medicamentosas con los beta bloqueadores. ¿Qué se podrá producir a nivel de corazón? Bradicardia, bloqueo. ¿Qué más? ¿Quiere agarrar? Sí, corazón. Reacciones adversas. La inhibición del tropismo, que puede verse a veces reforzada porque usted ya está utilizando otro fármaco de presión cardíaca y puede precipitar una insuficiencia. ¿Qué más? Radical. Bradicardia, bloqueo, disminución del hilo, correlación nada más. ¿Qué otro efecto adverso? Publicidad. ¿Qué otra reacción adversa? Si es un bloqueante beta, Hipoglicemia. deja libre qué tipo de receptores. Alfa. Si el paciente tiene una enfermedad vascular periférica, una enfermedad de Raynaud, en la cual hay vasocontracción, al bloquear los beta de amigos los alfa, hay más vasocontracción, entonces una reacción adversa sería qué cosa. La vasoconte. Esa es una contraindicación, pero en el fondo una reacción adversa sería que esa enfermedad vascular periférica se complica o se empeora con el uso de este fármaco, Fenómeno de la prognosis. de los beta bloqueadores. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Que quede libre alfa. ¿No? Ya sabemos lo del diabético, ya sabemos lo que pasa con el asmático. ¿Qué más puede haber? ¿Qué otra reacción adversa? Derivada del bloqueo beta. Nada más, ¿no? Bueno, después nos puede aparecer. Sí. Ya, ¿qué pasa con el potasio? Por lo que, digamos, como está dividido en los números, se puede ver va a aumentar prácticamente. Va a aumentar el potasio. Sí, va a aumentar el potasio. Pero más importante es qué cosa. Usar el estimulante beta para bajar el potasio. ¿Sí está claro? El beta baja potencia. El bloqueador aumenta. Los fármacos se dividen en El beta aumenta lipofílicos la glicemia. e Baja la hidrofílicos. glicemia. El lipofílico atraviesa la pared hematoencefálica con bastante facilidad. El hidrofílico atraviesa menos la barrera hematoencefálica. El lipofílico tiene metabolismo hepático. El hidrofílico no tiene metabolismo hepático, se elimina principalmente por riñón. La vida media de los lipofílicos, una vida media corta. Los hidrofílicos tienen una vida media larga. Estos utilizan 2 a 3 veces al día. Estos utilizan 1 vez al día. Y los lipofílicos, como atraviesan más barreras hematoencefálicas que los hidrofílicos, producen pesadillas, ansiedad, trastorno del sistema nervioso central. Los hidrofílicos lo que condicionan es trastornos en la memoria, problemas con el aprendizaje. ¿Correcto? Pero no hay pesadillas ni ansiedad, ese tipo de cosas. Por lo tanto, eventualmente un fármaco bloqueador beta hidrolipofílico puede complicar situaciones del sistema nervioso central. Y justamente estas pesadillas hacen de que el paciente vaya donde el médico y le diga al doctor, hay muchas pesadillas. Si el doctor no sabe el asunto de los beta bloqueadores y ese efecto, cree que está loco, le manda vitaminas, lo que sea. ¿Verdad? No suprime el Lo que tiene que cambiar es de un lipofílico a un hidrofílico. Le baja la memoria también. ¿Cuál es
hipofílicos. Vamos para saber. ¿Sí? Propranolol. El metoprolol. No es viernes ya. Hidroquímico, el nadolol, el sotalol y otros ololes. Yo no sé hacer mañana. ¿Correcto? Tiene que cambiarle de un hipofílico a un hidroquímico. ¿Correcto? Entonces, entre los efectos adversos también están los efectos sobre el sistema nervioso central, que no son derivados exclusivamente o no son derivados del efecto bloqueador beta, que es una acción central. Y estamos. Es entre las ramas. Habrá también otro tipo de problemas, como ser, por ejemplo, impotencia sexual. Problema bastante serio con los beta-bloqueadores, que hacen que el paciente abandone el beta-bloqueador, porque prefieren morir hipertenso que impotente. ¿Correcto? Si es una persona joven, activo, que ha sido Tarzán para esas cosas, de repente se ve Tarzán, de repente se ve disminuido sus capacidades, lo suspende. En el momento que lo suspende, tiene el fenómeno de supresión que le puede provocar una crisis hipertensiva. Está. ¿Cuándo contraindico yo un beta bloqueador? Lo contraindico en un paciente diabético. Aunque me quede ahí la ligera sospecha o la ligera esperanza de que un beta 1 vaya bien. Cosa que es difícil. Porque la selectividad se pierde. Se contraindica en pacientes que tienen bradicardia. Si usted le va a dar un bloqueador beta a un paciente, usted tiene que tomar el pulso de entrada. Pero tiene que saber que el paciente tiene 80 o 90 de pulso. Y usted le mete un beta bloqueador y le dice que al día siguiente lo llame por teléfono y le diga cuánto tiene de frecuencia de pulso, que alguien se lo toma. O le enseña cómo tomarse el pulso. Y llame por teléfono al doctor, tengo 65. Bueno, me llama mañana o después, creo que me llama también y me dice, doctor, tengo 60. Si me dice, doctor, tengo 40, suspende esa porquería, porque ya está bloqueado. ¿Correcto? Entonces, si hay bradicardia, contraindicado. En hipotensión ortostática. Si hay bloqueo cardíaco, está contraindicado. Si el paciente tiene presión arterial sistólica por debajo de 100, sistólica, está contraindicado. Si el paciente es asmático, está contraindicado. Si el paciente tiene enfermedad vascular periférica, o sea, Raynaud, está contraindicado. Si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si es asmático, enfisematoso, lo que sea, está contraindicado. El mejor del embarazo es la embarazo. El problema con el embarazo es que estos fármacos disminuyen el flujo sanguíneo a través de la placenta. Por la presión. Y al disminuir el flujo sanguíneo a través de la placenta, el producto, o sea, el feto, no se desarrolla con un peso ideal. Entonces, en vez de botar un conejito, bota un ratoncito. ¿Sí? Está maduro desde el punto de vista del tiempo, pero por peso sale inmaduro. ¿Correcto? No tiene nada que ver, ni se puede contraindicar en lo, ¿cómo se llama? En el embarazo, porque se le viene el niño, no, eso no existe. ¿Correcto? O sea, no se usa en el embarazo por el problema del niño, no por el útero o por lo que sea. Bueno, en el fondo por el útero sí, porque disminuye la... No, el flujo. Pero como disminuye el flujo, el niño no se desarrolla bien, el peso. ¿Sí?
Entonces esperan un pago, un lote, no se desarrolla bien. Está ahí sin muerte. Entonces, para una embarazada, hay fármacos como el alfametildopa, que preguntó él. Y actualmente se utilizan, ya están aceptados, ya están, ¿cómo se llama?, aprobados para uso de embarazo, los calcioantagonistas. Pero bien, los IECA, ¿sí?, y los ARA2 están contraindicados en el embarazo, porque producen hipoplasia en el desarrollo de la bóveda del cráneo, hipoplasia pulmonar, no se desarrollan bien los pulmones, y producen problemas en el líquido amniótico. ¿Correcto? Entonces, los IECA son buenos para todas cosas, para embarazar, ¿no? Para embarazar, un fármaco mínimo que se llama alfametildopa, o nuevo, relativamente nuevo, un calcioantagonista. Puede ser anlodipina, Norma. ¿Cuál? Anlodipina, Norma, que conocido, más se vende de la libreta. ¿Cuál? Estamos. ¿Perdón? ¿Qué? ¿De cuál? ¿Cómo la lección bien? Anlodipina. Eso lo veremos después. No se preocupen. Tenemos para cortar esa tela para hacer otra camisa más adelante. Anlodipina. Anlodipina de 5 miligramos. Este es el Norvasc. Se utiliza como antihipertensivo, se utiliza como antiarrítmico. Correcto. Estamos con qué? Con los sí, ya sé, pasamos con las contraindicaciones y precaución. Doctor, las principales interacciones con los antidiabéticos orales sería. Claro, hay interacción con los antidiabéticos orales, hay interacción con los antiinflamatorios. Si usted está tomando el antihipertensivo, tiene una buena acción antihipertensiva o lo que usted espera en él, y le mete un antiinflamatorio al paciente y el efecto antihipertensivo desaparece o disminuye. ¿La razón cuál es? Los AINES bloquean ciclooxigenasa, la COX. ¿La COX tiene que ver con qué? Con la formación de prostaglandinas. Y las prostaglandinas, o la COX, hay COX1 y COX2. La COX1 es la fisiológica, la que siempre está funcionando, y la COX2 es la invitada, la intrusa, la que se activa cuando usted tiene un proceso inflamatorio. Si bloquea COX1 y COX2 con un fármaco antiinflamatorio, usted bloquea la formación de prostaglandina a nivel del riñón, así como la bloquea a nivel del estómago y de otras estructuras del organismo. Y al bloquear la prostaglandina a nivel del riñón, las prostaglandinas a nivel del riñón le producen aumento de la filtración glomerular y aumento de la pérdida de sodio y de agua en orina. Esa es la acción de la prostaglandina a nivel renal. Si usted bloquea la formación de prostaglandinas, no se bota el sodio, no se bota el agua, se retiene, aumenta la polemia y el efecto hipertensivo baja. ¿Correcto? Sí, estamos. Entonces, posiblemente un antiinflamatorio no sea para uso para toda la vida. A menos que tenga una prostaglandina esa vaina que tenga que usar usted mucho tiempo. Pero si es por corto tiempo no hay problema. ¿Sí? Si usted es hipertenso de base, de fondo, como enfermedad primaria. Pero si aparte de hipertensión tiene, ¿cómo se llama? Artritis reumatoidea, el uso del antiinflamatorio le va a mermar, disminuir, reducir el efecto de la hipertensión. Y el efecto de la hipertensión es en función de qué? De
prostaglandinas. El bloqueo de prostaglandinas y la pérdida del efecto diurético, si van al término de las prostaglandinas endógenas, naturales. El organismo retiene sodio, respalda el volante y se pierde la solidificación. Y eso no solamente con el beta bloqueador, sino con todos los fármacos antihipertensivos. Ayer me gané una vez, ¿no? 2 veces. No, lo que sería bueno es que ese Dos empates. Entonces se debería... O un AIN es un COX selectivo. No, No, tampoco. eso es conservativo. El celecoxib. Entramos un ratito ahí. Metemos un poquito el pie. No, después nos enredamos. Los COX-2, o sea, los COXIB, celecoxib, rancecoxib, ecrecoxib, valdecoxib y no sé qué cosa más, se jactan de que no son ulcerogénicos. Ulcerogénicos, correcto, o sea, no producen úlceras. Pero cuando el paciente tiene úlcera está contraindicado. Entonces, ¿cómo la cosa? Es muy curioso. ¿Sí? Ahora, si hay diferencia en la tolerancia entre un fármaco COX-I, o sea, COX-2 selectivo, y uno que no sea COX-I o que no sea COX-2 selectivo. O sea, una diferencia entre Apronax y Mobi, u Oxa. ¿Sí? Sí. Bueno, Mobi es meloxicano. Más o menos parecido. También se habla de que es más COX-2 que COX-1. ¿Qué hay diferencia en cuanto a los síntomas mientras lo tomo? Es decir, más epigastralgia, más dolor, más problemas me produce uno inespecífico que uno específico COX-2. Tanto. No sería selectivo si no se encuentra menos selectivo. Estamos claritos ahí, estamos bien. Pero voy a lo otro. La propaganda de alguno de ellos es una rosa. Linda, roja. ¿Cómo decíamos? Con el tallito aquí, sin espina. O sea que usted se lleva todo, pero sin espina, o sea, no se hinca. Si usted toma uno que no sea selectivo, usted se hinca con la espina, entonces el estómago se pasa a tirar al riñón, lo que sea. ¿Está claro? Pero vamos, ¿por qué se contraindica una úlcera? Si son tan selectivos, si son COX-2 y la COX-1 era que está en el estómago. Si usted lee la literatura de este tipo de sustancias, léalo en un vademécum, por último. No lo lea en la farmacología. Léalo en el vademécum. Y después de que le dicen mil maravillas, contraindicar la úlcera. ¿Estamos claros? Sí. Todos los antiinflamatorios, COX-1, COX-2, selectivos o no, y los no esteroidales, perdón, los esteroidales, como los corticoides, la dexametasona y todas esas cosas, son usuarios. Lo que hay es una mejor tolerancia entre uno y otro cuando lo tomo, pero no tengo úlceras. ¿Estoy claro? Si tengo úlceras, quedo contraindicado los no selectivos y también los selectivos. Pero vamos, la función en el estómago es de quién? COX-1. La enzima que le produce la prostaglandina natural, una eutacoide, una sustancia propia mía, es la COX-1. Cuando me doy chiglazo, me cae un macetero en la cabeza, ahora se produce una inflamación, un chichón, ahí se me activa la COX-2. La COX-2 es la que tiene que ver con la inflamación. La COX-1 es fisiológica, con la función del riñón, el pulmón, el estómago, de cualquier parte donde haya prostaglandina. Entonces, la industria te ha buscado COX
2 selectivo. ¿Con el fin de qué? Solamente actuar en la inflamación. No Sin la afectar prostaglandina. la función gástrica, la función renal y todas esas cosas. Pero más allá de todo eso, si usted tiene úlcera, no puede usar un COX-2 específico. ¿Por qué? ¿Sí? Hay algunas cosas que tratan de explicar el por qué no se lo usa, pero eso será motivo de otra camisa o otra tela. No, no, no. Ya. El antiinflamatorio le hace perder el efecto al antihipertensivo cualquiera que sea. Y esa es lo que se quiere. La eficacia, el efecto. Es decir, usted tiene la presión controlada, bien, y de repente tiene una falla, ya no está tan bien, está menos bien. O sea, no es que pierde el efecto completamente, sino que disminuye el efecto. Y el efecto se disminuye ¿por qué? Porque las prostaglandinas tienen una acción exfoliadora, sacan sodio y sacan agua del cuerpo hacia el origen, excretan. ¿Correcto? Si yo uso el antiinflamatorio, bloqueo la formación de prostaglandinas, entonces el riñón no tiene prostaglandinas. No hay quien bote el sodio y el agua. Aumentan los niveles. Y se retiene algo de ese sodio y esa agua. Eso expande la bulimia y eso hace que disminuye el efecto del antihipertensivo. De los bloqueantes beta, de la normetildopa, de cualquier sustancia. ¿Sí? ¿Qué? Sí. También está criticado con los que son antiinflamatorios como los antihistamínicos. ¿Por qué? Porque el efecto antagónico que tiene. ¿De quién? De los bloqueadores beta. ¿Cómo? Los bloqueadores beta disminuyen la presión. ¿Verdad? Bloquean la acción beta. Sí. ¿Y los antihistamínicos? También. No, los antihistamínicos bloquean la acción histamínica. ¿Sí? Que no producen vasodilatación. No piensen mucho. Tú estás pensando, pero estás elucubrando. Estás elucubrando. Ya no practiques esa vaina. No hay mucho interés. No. Quizás por el lado de que los antihistamínicos son depresores y esto puede provocar depresión. Yo tengo un mal de Es una depresión acá. Por ese lado quizás, pero el efecto vasodilatador. Bien. ¿En qué están con la indicación? Ya, interacciones entonces con quiénes, con los diuréticos, con fármacos que producen radicales, con fármacos que producen bloqueo, con fármacos que producen disminución del inotropismo, con depresores cardíacos. Ese es el agujero negro, ¿no? Todo se pierde ahí, ¿no? ¿Sabes lo que es un agujero negro, no? Se tragan planetas enteros. Lo tienen en el bolsillo. Por eso póngalo en silencio o póngalo con... ¿Cómo se llama? Ahí no le quedó sonrisa. Ay, eso dolió, ¿eh?
Se ríen, pero ya. Bien. Estamos en las interacciones. ¿Qué otra interacción hay importante? Los depresores cardíacos con fármacos que producen bradicardia, con fármacos que producen bloqueo, con diuréticos, ¿o qué más? Con calcio antagonistas. Diuréticos. Doctor, Calcio antagonistas. Antidiuréticos. ¿por qué con diuréticos? Hay interacción, claro que hay interacción, pero mejora el efecto antihipertensivo. Ah, ya. Entonces, que hay interacciones positivas y negativas. Siempre. Dos cosas ahí. No sabía. Me sorprendió eso, ya. ¿Cómo era? ¿Cómo? No sería bueno que cada partido positivo y negativa para mejorar el efecto. ¿Entiendes? Es lo único que hacemos. ¿Qué le hace el beta bloqueador? El beta bloqueador está trabajando bien, pero disminuye el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué disminuye el flujo sanguíneo renal? Porque antes de eso disminuye el gasto cardíaco. De los 5 litros que usted bota por minuto en su corazón, si mal no recuerdo, 600 mililitros van a los riñones. 650. Si de esos 650, que son el volumen normal, usted en vez de botar 5, bota 4.2 litros, es lógico pensar que menor cantidad de sangre va a donde. Por la mañana. Ya. Va menos sangre al riñón, ¿correcto? Y si va menos sangre al riñón, ¿qué pasará? Hay menos filtración y por lo tanto hay retención de sodio y agua. ¿Correcto? Entonces, ya, está bien. Ya. Entonces, esto hace que se pierda el efecto del beta-bloqueador Y hay que dar un diurético. y se produzca una pseudotolerancia. Si usted le agrega esto un diurético, otra vez baja la presión arterial. El beta-bloqueador baja el gasto. Si baja el gasto, que normalmente es 5, y de ahí se van a 650. Si baja a 4.2, o sea 4 litros por minuto de gasto, baja el flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, disminuye la filtración glomerular y por lo tanto disminuye la secreción o la excreción de sodio y agua. Y se retiene agua que expande la molécula y hace que el beta-bloqueador pierda efecto. Se llama Aparece lo que se denomina pseudotolerancia. ¿Cómo desaparece la pseudotolerancia? Dan un diurético. Agregando un diurético. Entonces, esa es una interacción positiva. Incrementa el efecto. En cambio, la negativa será el antiinflamatorio, disminuye el efecto. En las interacciones tiene siempre que pensar en que si aumenta o disminuye el efecto. O el efecto terapéutico o el efecto tóxico se hace más El evidente. antidiabético produce hipoglucemia. ¿Sí? Entonces, una interacción es con los calcio antagonistas o bloqueadores en los canales de calcio, ese es el nombre más técnico, más apropiado. Con la gente habla de calcio antagonista. El bloqueador de calcio puede ser del tipo de la dihidropiridina o no dihidropiridina.
¿Qué pasa con las dihidropiridinas representadas con la nifedipina? Esto ya es terapéutica de la hipertensión, de la enfermedad coronaria y otra cosa más. ¿Qué pasa con una nifedipina? Principalmente con la nifedipina. Produce una intensa vasodilatación. El paciente hipertenso en crisis, antes se le colocaba una cápsula, se la perforaba, se la rompía con los colmillos, con lo que sea, y se la colocaba debajo de la lengua del paciente. Si la presión era por encima de 120 en la diastólica, se le ponían 2 cápsulas. Si estaba por debajo de 120, una cápsula. Debajo de la lengua tiene una circulación lengua-corazón. Y por el corazón va a las arterias y produce vasodilatación arterial. Estos fármacos son principalmente vasodilatadores arteriales, o sea que disminuyen post-carga. ¿Correcto? Entonces, y menos efectos ventiladores. No es que no lo tienen que tener. Entonces, esta vasodilatación intensa que se usa nifedipina produce taquicardia, reflejo. Ahora, en teoría, un calcio antagonista debería también bloquear los tejidos de marcapaso. Debería. Porque la despoliración de nódulos sinusales no la ve es calcio independiente. ¿Correcto? Algunos hablan de que es un efecto neto del fármaco en el nódulo, que tiene que ver con el estado activo, inactivo, qué sé yo. No vamos a decirlo eso ahora. Pero en todo caso, lo que aquí se habla es de que la vasodilatación es tan intensa que el paciente se pone rojo. Vasodilata completamente, cara, cuello, tronco, todo. Y como consecuencia de la vasodilatación ocurre la taquicardia. Y la taquicardia refleja vence a la posible reducción de la frecuencia que produciría el fármaco por bloquear el nódulo sinusal. ¿Qué estamos claros? Sí. ¿Está claro o no? No, es que este lo ha hecho a la porque se correcto. Sí. ¿No está claro? Mire, toda la vasodilatación La taquicardia produce taquicardia refleja. ¿Ya? ¿Sí? Sí, hasta ahí. Toda vasodilatación. Ya veremos cuando estudiemos fármacos vasodilatadores antihipertensivos cuáles producen mayor o menor taquicardia refleja. ¿Correcto? Entonces, por teoría, toda contracción, toda activación del músculo, el tejido redentor es de calcio. La pendiente de la fase 4 del nódulo sinusal no es por sodio, es por calcio. La del nódulo AB no es por sodio, es por calcio. Esos nódulos son calcio dependientes. Por lo tanto, un calcio antagonista debería bloquear al nódulo sinusal el nódulo AB. Y producir bloqueo. Actúa como antiarrítmicos. ¿Sí? Pero las dihidropiridinas, estas, estoy señalando que son estas, y la nifedipina en especial que se utilizaba, ya está proscrita, está prohibida, la nifedipina en cápsulas líquidas, se rompían con una aguja, con un imperdible, con lo que usted quiera, o con los colmillos, y se la colocaba debajo de la lengua. Esa sustancia pasaba por lengua-corazón, circulación lengua-corazón, y se iba metida a las arterias. Y eso producía vasodilatación arteriolar. Entonces el paciente estaba rojo. Y era tan intensa que la presión caía rápidamente. Es una presión de 260 con 120, rápido. Bajaba. Pero la taquicardia refleja le provocaba al paciente, la descarga simpática refleja le provocaba al paciente taquicardia extrasístoles, arritmia. Y es muy frecuente. Qué sé yo, 6 en un minuto, o 4 seguidas. ¿Usted cree que en este momento 1, 2, 3, 4, casi me paraliza el corazón? Me para el corazón. Usted está en pánico. ¿Claro? Y este manejo se hacía a nivel de consultorio.
en instituciones, el Seguro Social, por ejemplo, en la caja del Seguro Social, llegaba un paciente hipertenso con dolor de cabeza, pongan una cápsula de la lengua. A la vuelta de 5 o 10 minutos no me la presión abajo. Pero ese paciente tenía el corazón que se le salía. Y la arritmia, las extrasístoles, si le daban 4, 5, 6 por minuto, el paciente se pone aprensivo, con pánico, entra en pánico, se paniquea, como dicen ahora, ¿no? Y le dice al médico, ¿sabe qué, doctor? Mándeme al hospital. No me quiero morir aquí. ¿No? Y de hecho, García Moreno, esto lo marcó a preso. Hola. Ya tenemos a sí. Ya es así. La general. ¿Qué pasa? Nada tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Solamente una respuesta compensatoria a la base de la lesión periférica, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que si el paciente tiene 40 años, 50 años, 60 años, y ya tiene una cardiopatía coronaria, o ya tiene una arteria coronaria tapadita, ese aumento del trabajo cardíaco le puede provocar una angina y por qué no un infarto y por qué no se lo lleva a San Pedro el diablo. Correcto. Y es justamente eso y las arritmias, ¿verdad?, que llevaron a este fármaco bajo esa forma, cápsula líquida, se ha proscrito, porque más de uno se quedó con eso. Después, hipotenso, pero muerto. Monoremotenso, pero muerto. Pero lo curaron. Moría curado. Correcto, moría curado. La niña, el infarto lo mataba. ¿Ese mal es por insuficiencia coronaria? Claro. Se infarta, se muere. Si se infarta y le infarta grande, se muere todito. Ya. En todo caso, eso es lo que está interesando. Correcto. Ahora, no es que la nifedipina no haya, hay una sustancia, hay un grupo que se llama Alalat O2. Se puede conocer al mundo. Tiene tabletas de 30 y de 60 miligramos. Y se utiliza una tableta o 2 tabletas al día. ¿Qué pasa con el Alalat? Es una tabletita así, una tableta así, que tiene una cubierta especial. Y la tableta tiene un huequito. O sea, hagámoslo así. Se pierde la cubierta y queda el huequito. Y aquí adentro tiene una bolsita. Entonces, entra el agua aquí. Yo tengo tu mente. Porque el medio es acuoso. Y el agua que entra aquí aprieta esta bolsita. Y el fármaco sale de esa tableta despacito, poco a poco. No la invasión grande que hay con la administración son igual, de 10 miligramos a 20. Entonces, la absorción lenta o la liberación lenta hace un efecto vasodilatador Más lento. lento. Y el problema de la taquicardia no se da, o no se da tan frecuentemente, o no es tan intensa. Pero eso no serviría en una crisis hipertensiva. No, pues, de ninguna manera. Pero sí para manejar un hipertenso. Es decir, la nifedipina no está prohibida. Lo que está prohibida es la presentación en cápsulas líquidas. Pero hay esta tableta que usted la bota igualita cuando hace la popó de uno para ser científico y técnico. ¿Verdad? Usted bota el cápsula. Es una primera. O sea, la tableta. Lo que ha salido es el contenido que tiene por aquí. Entonces, se va liberando lentamente, alcanza con las presiones lentamente, va a dilata lentamente, no en forma brusca como hace esto, y no hay taquicardia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasó en un tiempo?
Si esto produciera taquicardia, ¿cómo controla una taquicardia de esta sustancia? Un bloqueador beta, una interacción beneficiosa. Entonces, asociaba a atenolol, bloqueador beta, más nifedipina. Ese producto se llama TENIF. Correcto. Sí. TENIF. TENIF. O sea, T de tensión y NIF de nifedipina, o T de atenolol, la T de atenolol y la NIF de nifedipina. TENIF. Entonces, con eso se controlaba ¿qué cosa? La taquicardia de la nifedipina. ¿Correcto? Una interacción buena. Una interacción mala. Con los no dihidropilinas. Aquí está el verapamilo. Ya en febrero no fue tanto como antes. Y aquí está el vilcreseno. Estos fármacos producen bloqueo. Intentar esto matar. A ver, Ahí fue Correcto. una mala jugada. y entonces, ¿qué se argumenta para aplicar el bloqueo? A ver, una acción es la acción del fármaco en el canal de calcio. Como el estado activo, inactivo, que prolonga esto, que prolonga otro, acción en el canal. Uno dice que unos actúan por fuera del canal, otros actúan por dentro del canal, y eso crea diferencias. Y lo otro es de que el verapamilo y el diltiazem son malos antihipertensivos. Usted con verapamilo utiliza 240 miligramos día. ¿Cuánto usaba con nifedipina? En un momento dado, 30 miligramos. En la edad todos. ¿Sí está claro? Entonces, la vasodilatación no es tan intensa. El efecto antihipertensivo no es tan intenso como con la nifedipina. Y por lo tanto, si la vasodilatación no es tan intensa, no hay taquicardia refleja. Entonces, estos dos producen bradicardia y producen bloqueo AV. Si yo estoy dando verapamilo y le meto un beta bloqueador, veneno, lo bloqueo más. ¿Correcto? Peor si son formas inyectadas. O sea, le pongo una ampolla de, ¿cómo se llama? De propranolol de 5 miligramos, mineral de 5, inyectable, o de 10, y le meto el verapamilo también inyectable, resultado, bloqueo cardíaco. Una interacción mala. ¿Sí? Ahora, ustedes ya están en el ambiente médico hace tiempos y se están dando cuenta de las cosas patológicas, fisiopatologías, señorías, etc. Hay cardiólogos que prescriben verapamilo más un bloqueador beta, pero por vía oral. Hay algunos que capaz dicen, no, yo ni por vía oral, hermano, yo no reemplazo porque se me puede bloquear el paciente y tengo un problema. Reconducción. Y tengo que meter el terapia intensiva para sacarlo del bloqueo, patatí, patatá. No, mejor no. ¿Saben quiénes lo usan? Ambulatorio. Yo conozco un cardiólogo que hace eso. ¿Quién tendría que controlar? La frecuencia del pulso. Sí, porque todos tienen el electrocardiografo al lado. Y tiene que saber cuál es el límite que puede llegar con la sedación. Si se bloquea mucho, suspender todo o cambiar la asociación. Pero esa acción, esa asociación deprime la conducción. Estamos. Para terminar, las indicaciones. Usted lo utiliza en hipertensión arterial. Usted lo utiliza en la enfermedad coronaria como antianginoso.
Usted lo utiliza en el jardín, como te digo. ¿Cuándo más lo utiliza? Tiene la hipertensión portal. Fuera del corazón y hipertensión portal. ¿La razón cuál es? Disminuye supuestamente la incidencia de hemorragias urbanas. Eso para todos los Mejora el flujo sanguíneo, la calidad del flujo, el flujo laminar, qué sé yo, no es turbulento, no hay hemorragia. Se utiliza la profilaxis de la migraña. ¿Sí? Como profiláctico de la migraña. No en la crisis de dolor agudo, sino para prevenir el dolor. ¿Cuándo más? En todas las circunstancias en las cuales haya taquicardia. Taquicardia puede haber porque usted toma fármacos simpáticos miméticos y se le produce taquicardia. Taquicardia se le puede producir a un cocainómano. ¿Cómo actúa la cocaína para producir taquicardia? Impide la recaptación de catecolaminas. Entonces actúan más tiempo y hay taquicardia. Usted puede utilizar un bloqueador beta para controlar esa taquicardia. Usted puede utilizar un bloqueador beta en un paciente hipertiroideo, con hipermetabolismo, con tirotoxicosis, con tormenta tiroidea en donde hay taquicardia. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento de elección para un paciente que tiene hipertiroidismo? El antitiroideo. ¿Cuáles son los antitiroideos? El propiltioracilo y el metimazol, cualquiera de los dos. Uno de los dos. Más se utiliza el propiltioracilo, el PTU. ¿Qué es lo que hace el PTU? Baja los niveles de hormonas tiroides. Pero si yo doy hoy día el fármaco antitiroideo, le baja la hormona tiroides después de 2 semanas, 3 semanas. Porque ya no se produce, pero está aumentado y esa cantidad tiene que depurarse de la sangre. Y hasta ese entonces yo tengo taquicardia. El hipertiroideo pulsa con taquicardia. Entonces, ¿debo controlar la taquicardia? Con el beta bloqueo. Sí. ¿Con qué lo puedo controlar? Beta bloqueo. Con beta bloqueador. ¿Cuándo suspende el beta bloqueador? Cuando el examen de sangre me dice que la hormona tiroides está en los niveles normales. Entonces primero se utiliza Paralelamente los dos. Claro. El antitiroide para bloquear la síntesis. Pero yo bloqueo la síntesis hoy. Pero el efecto lo tengo después de 2 semanas, 3 semanas. Cuando el exceso de la hormona tiroides que tengo circulando desaparece. Por metabolismo, por lo que sea, se pierde. Entonces va reduciendo el nivel hasta que llegue a un nivel normal. Y en ese momento yo suspendo el beta bloqueador porque ya no tengo una causa que me provoque taquicardia. Sigamos. ¿Cuándo más? Taquicardia tienen las personas con crisis de pánico. El pánico explica la taquicardia y el pánico se explica cuando hay una causa aparente. Terremoto, maremoto, incendio, río moto. ¿Qué quiere decir? Correcto. En esas circunstancias usted tiene una respuesta simpática al reflejo. ¿Correcto? Usted está pálido, tiene taquicardia y tiene la posibilidad. A veces el pánico hace que usted se quede paralizado, ¿no? O puede correr. ¿Correcto? Pero hay crisis de pánico sin causa aparente. Alguien siente pánico cuando está en un lugar abierto. Paranoia, ya eso es esquizofrenia. Eso es ya psicosis. ¿Cómo se llama? Agorafobia, terror a los espacios abiertos. O claustrofobia, terror a los espacios cerrados. Y eso responde a una crisis de pánico y la taquicardia. Si ya sabe que eso le pasa al paciente y que la taquicardia es uno de los síntomas molestos, usted coge al paciente y le da un beta-bloqueador y le maneja desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, el pánico, lo que sea.
o fármacos antidepresivos que también van bien para el pánico. O lo que ven de la presentación de serotonina, por ejemplo. Aquí sigue pánico. El Prozac, la fluoxetina. Sí, claro, pánico. Entonces, ¿qué otra indicación más hay? En la estenosis subaórtica hipertrófica y idiopática, en la ESHI, estenosis subaórtica hipertrófica y idiopática, o sea, de causa de conocido. ¿Correcto? ¿Qué pensarían ustedes de una estenosis aórtica? ¿Se puede utilizar un bloqueador beta en una estenosis aórtica? Sí. Si disminuye la fuerza de contracción, el gasto cardíaco de un paciente con estenosis aórtica depende de su ventrículo, de la fuerza del ventrículo, porque tiene que sacar la sangre por una válvula que está cerrada. ¿Estamos claros? Entonces, si usted deprime la bomba, el corazón pierde fuerza para botar la sangre por esa válvula cerrada. Eso está complicado. Está crítico. Prácticamente está codificado. ¿Perdón? Estenosis aórtica. No, el subaórtica. Indicación subaórtica. La aórtica, la válvula está cerrada. Tanto es cierto el asunto que el paciente con estenosis aórtica termina el sitio hipertrofia ventricular, como el hipertenso. En el hipertenso se hipertrofia porque hay resistencia para poder perder aumentada, o sea, poscarga aumentada. Acá también, de alguna manera, la poscarga está aumentada, pero es por la válvula que está estrecha. Entonces, si usted deprime la bomba, baja el gasto. Y si baja el gasto, el paciente se levanta, hace una cosa así, no le llega a secretar, hace un síncope. Que es propio de los pacientes que tienen estenosis aórtica. Un paciente con estenosis aórtica de repente se le apaga la luz y se despierta en el hospital y pregunta qué pasó. Te desmayaste. Y le estaba bueno. Bajó tanto el gasto y no le llegó sangre al cardio. ¿Sí? Bueno, comienzo. Doctor, ¿y entonces por qué se indica en esta estenosis subaórtica hipertrófica? Porque en este caso no le ahí no van a dar. Para el viernes tenemos la lista ya de las personas, ¿no? El viernes, si ustedes quieren algún tema, ustedes tienen que pensar algún tema que sea propio de ustedes, que salga de ustedes, van a investigar, van a responder. ¿Se los pongo yo los temas? Punto. El día viernes comenzamos con los inotrópicos. Ya nos metemos con los inotrópicos, ya hemos visto inotrópicos, ¿no? Los beta, los miméticos. Pero nos metemos con los cardiotónicos y otras sustancias más que sean inotrópicas. Ya vimos dopamina, glutamina, Doctor, ¿de qué libros? ¿Seguimos con flores? Esto que hemos visto de los bloqueadores beta están en SAS. Todo lo que es bloqueadores beta. Revistas en SAS. Lo que es simpático, revistas en SAS. Solo para simpático de flores. Para simpático de flores. Para simpático de flores, simpático de